Buenos días. Bueno, pues vamos a dar comienzo a esta sesión ordinaria de la Comisión de Economía, Hacienda, Recursos Humanos, Comercio y Contratación, con la lectura y aprobación, si procede, de las actas de las sesiones anteriores, tanto ordinaria como extraordinaria. ¿Alguna cuestión a comentar? Si no hay ninguna cuestión a comentar, las damos por aprobadas. En primer lugar, entramos en materia. El punto número 2 es la propuesta de alcaldía-presidencia relativa al cambio del representante del Grupo Municipal Popular en el Consejo de Distrito de la Junta Municipal de Distrito del Puerto de la Torre. Así que procede la votación de este cambio de consejeros. Aprobada por 9 votos a favor y 1 abstención. El punto número 3 y número 5, según he podido hablar con las portavoces de esta Comisión de Economía, de los proponentes, los grupos proponentes, vamos a sumarlo en uno. Es la moción que presenta el Grupo Municipal Socialista y también el Grupo Municipal con Málaga relativa a la implementación del impuesto, bueno, no es impuesto, es prestación, pero del depósito de residuos de recogida de basura, recogida y tratamiento. Procede la intervención, entiendo. Pues por orden descendente, Grupo Municipal Socialista, tiene usted la palabra. Señora Sánchez. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos y a todas. Un saludo a los compañeros de corporación y compañeras y a los compañeros de áreas económicas que nos acompañan en estos momentos. Y, por supuesto, al público que nos ve a través de las redes sociales y a los medios de comunicación. Bueno, en el año 2018 la Unión Europea hizo una modificación de la Directiva de Residuos con el objeto de avanzar en la economía circular. España transpuso esa directiva a nuestra legislación a través de la Ley 7/2022 del 8 de abril de residuos y suelos contaminados para la economía circular. La Ley de Economía Circular tiene como objeto principal la prevención y reducción de la generación de residuos y sus impactos negativos. La directiva europea deja claro que quien contamine pague. Por tanto, para acatar la directiva europea, la Ley de Economía Circular debe identificar quiénes contaminan y quiénes, en consecuencia, deben pagar. La entrega de residuos municipales en vertederos es responsabilidad de los ayuntamientos. Por tanto, son contribuyentes del impuesto los entes locales titulares de este servicio, de su gestión, y esto supone soportar un nuevo gasto importante para los ayuntamientos, que en la mayoría del coste recae sobre todo en los contribuyentes de estos ayuntamientos, que es la ciudadanía. 3 meses después de la entrada en vigor de la ley, 6 comunidades autónomas, entre ellas Andalucía, acordaron con el Gobierno de España impulsar la cesión de este impuesto a sus territorios. 5 meses después se hizo efectiva esta cesión, pasando este impuesto a ser competencia de Andalucía, la gestión, liquidación, recaudación e inspección del impuesto. Ya en el año 2023, la Junta de Andalucía había recaudado 74,5 millones de euros de este impuesto, pagados mayoritariamente por los ayuntamientos. Y en las previsiones de ingresos de 2024, la Junta de Andalucía hace una previsión de ingresos por este impuesto de 107,4 millones de euros. Esto supone que los ayuntamientos tienen que desembolsar cantidades importantes que también repercuten en los bolsillos de la ciudadanía andaluza, por ende a la ciudadanía malagueña, que tendrán que abonar 224 euros anuales, según los cálculos facilitados por el propio Ayuntamiento de Málaga. Si a esta cantidad de impuestos le sumamos otros impuestos municipales, las familias malagueñas, como con el IBI, el impuesto de vehículo de tracción mecánica, la tasa de agua, de media una familia malagueña de 3 miembros por unidad familiar, tendría que abonar al Ayuntamiento de Málaga anualmente el equivalente a un salario mensual. Si tenemos en cuenta que la situación económica de una gran mayoría de las familias malagueñas. Sí, señora Sánchez. Para terminar, por resumir y no leernos la moción entera.
Si a estas cantidades que tienen que pagar al ayuntamiento, esto supone un grave problema que muchas de estas familias no pueden soportar. Teniendo en cuenta que el recibo de la basura en la ciudad de Málaga estaba incluido en el recibo del IBI, al tener que abonar este impuesto habrá que desvincularlo del IBI, evidentemente. Esto tiene que conllevar una rebaja en el IBI que actualmente se está abonando el concepto de basura en este recibo. Bueno, aquí me quedo y ya intervengo en la segunda. Muchas gracias, señora Sánchez. Señora Morilla, tiene usted la palabra. Sí, buenos días a los compañeros y compañeras de corporación. Bueno, el debate de hoy no es un debate sobre si corresponde o no crear una nueva tasa de basura, porque efectivamente, tal y como se planteaba, hay una obligación derivada de la aplicación de la Directiva Europea y su transposición a través de la Ley 7/2022, que plantea la necesidad de establecer medidas que incentiven la disminución de residuos y, por tanto, más allá de la recaudación de esta tasa, lo que se plantea es que pueda haber un destino que permita reducir los residuos y mejorar los mecanismos de separación, de reciclaje y de tratamiento de los residuos. Por tanto, lo que hoy se debate aquí es qué tipo de ordenanza fiscal ha de hacer el Ayuntamiento de Málaga para que esta tasa de basura no acabe siendo lesiva para las familias trabajadoras en la ciudad de Málaga. Y el problema que nos encontramos es que la propuesta que ha hecho el equipo de gobierno del Partido Popular, que se ha quedado solo defendiendo su modelo de tasa de basura, es que estamos hablando de que los malagueños y las malagueñas, independientemente de cuál sea su ingreso, independientemente de cuál sea su situación económica, su poder adquisitivo, van a poder llegar a pagar hasta 277 euros al año en concepto de basura. Lo que planteamos es que no es posible que la única variable que se incorpore en la confección de esta tasa sea la del consumo de agua. ¿Por qué? Pues porque si solo se incorpora esta variable, si se excluye la variable de la situación económica de la familia, estaremos ante una tasa de basura profundamente injusta. No puede ser que pague lo mismo una familia trabajadora con ingresos reducidos, con ingresos limitados, que familias que tienen mayor poder adquisitivo. Por eso lo que estamos planteando es que se haga uso de los mecanismos y de las herramientas que ya contempla la Ley 7/2022 y que plantea algunas cuestiones. Para empezar, dos de ellas que nos parecen clave. Una, que se pueda establecer un sistema de bonificaciones para que la aplicación de la tasa no sea lineal y podamos hablar de una tasa de basura cuya aplicación sea progresiva y pague más quien más tiene. La segunda cuestión, que de la misma manera que lo contempla la ley, se distinga entre las viviendas de uso residencial y las viviendas de uso lucrativo. No tiene ni pie ni cabeza que una vivienda turística se le aplique la misma tasa de basura que va a pagar una familia en la ciudad de Málaga. Y por último, en la ciudad de Málaga se eliminó hace años la tasa de basura y se integró su cobro a través del IBI. Por tanto, lo que planteamos, y esto es de sentido común, no se puede cobrar dos veces por el mismo concepto. No se puede mantener el cobro de IBI con la tasa de basura antigua integrado al mismo tiempo que se pone en marcha y se recauda una nueva tasa de basura. Por tanto, como la nueva tasa de basura hay que ponerla en marcha para cumplir la obligación legal, hay que hacer una revisión del IBI para que se contabilice y a continuación se detraiga lo que se computa en concepto de la antigua tasa de basura. Muchas gracias. Señora Gómez, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Bueno, pues nos traen aquí una moción para que el Ayuntamiento de Málaga asuma una nueva tasa de residuos que no olvidemos que se deriva de una directiva europea enmarcada dentro de la famosa Agenda 2030. Una agenda que ustedes, Partido Popular y Partido Socialista, han defendido en Europa como si fuera la solución a todos los problemas medioambientales. ¿Y en qué se traduce en la práctica de esta agenda? Pues más impuestos para los malagueños.
Porque si realmente a ustedes, señora Morilla, señora Sánchez, si les preocupan los más vulnerables, no apoyarían la Agenda 2030, esa misma que ha provocado que los malagueños tengan que pagar esta nueva tasa de basura, o la que también ha provocado la implantación de la zona de bajas emisiones, pues donde los jueces no han dado la razón y el Partido Popular ha quedado en evidencia. Y le voy a decir que esa Agenda 2030 viene de un fanatismo climático, y viene de un fanatismo climático porque precisamente el Parlamento Europeo, la oficina de la Eurostat, dice que la Unión Europea solo contamina el 8% de las emisiones a nivel global. Sin embargo, China, la India y Estados Unidos son responsables de más del 50% de las emisiones globales. Entonces, si dice usted, señora Sánchez, que el que contamina paga, pues no creo yo que tengan que ser los malagueños los que paguen por ello. Y lo más llamativo, pues bueno, es que ahora se indignan porque esta tasa pues la tienen que pagar los ciudadanos. Y decir que a ustedes no les interesa, les da igual si los ciudadanos tienen que pagar esa tasa o no, porque, como digo, ustedes apoyan esa agenda. Y la apoyan porque a ustedes lo que les interesa, señores del Partido Popular, Partido Socialista, es crear oficinas y colocar a todos los suyos a costa de los impuestos de la gente. Y lo digo porque el Gobierno de Pedro Sánchez ha regalado 1.800 millones de euros para chiringuitos climáticos internacionales, o que sus socios de Gobierno comunistas pues han engordado el chiringuito de la Agenda 2030 para dar voz a todos sus afines, como es el Consejo de Desarrollo Sostenible, que ha pasado de 48 vocales a 60, donde han metido a todos los suyos. Pero es que además es una plataforma para beneficiar a colectivos afines, como la ONG Creación Positiva o la plataforma Impacto Género Ya. Esos son los chiringuitos, señora Morillas, que ustedes han incluido sus colectivos afines dentro de la oficina de la Agenda 2030 que pagamos todos los españoles. Por tanto, nosotros lo que pedimos es la eliminación de la tasa y le vamos a presentar una enmienda de adición pues para instar al Parlamento Europeo a rechazar la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo, instar al Gobierno de España a derogar la Ley 7/2022 de economía circular que provoca que los malagueños tengan que pagar esta tasa, instar al Gobierno de España a que defienda los intereses de los españoles en la Unión Europea, pues promoviendo políticas que prioricen la protección de los ciudadanos por encima de las imposiciones climáticas y el fanatismo climático. Bueno, muchas gracias. Vamos a ver. La verdad es que no estamos en un debate sobre la tasa de basura. Yo diría que estamos en el redebate de la tasa de basura, porque ya en la Comisión de Medio Ambiente tuvimos la oportunidad de hablar, tuvieron los grupos políticos, yo no formo parte de esa comisión, de hablar largo y tendido de esta nueva prestación que se pone en marcha. Es más, incluso se tuvo que debatir una moción del Grupo Municipal con Málaga, en la que pues se llegaron a una serie de acuerdos. Es más, la gran mayoría de los grupos llegaron a una serie de acuerdos en ese debate que se produjo en la Comisión de Medio Ambiente. Yo considero, es verdad que no había moción del Partido Socialista en esa comisión, si la hay ahora aquí, y créame que hay partes en común. Yo le voy a hacer una serie de enmiendas, de propuestas, porque en lo básico, en la moción del PSOE, voy a ser pragmático, porque es que votar una cosa distinta de lo que ya los grupos políticos acordaron, yo creo que denota una total incoherencia si votamos algo distinto a lo que ya se votó en la Comisión de Medio Ambiente, cuando todos dijimos que había que votarlo. Pero como prácticamente estamos en la misma línea, yo le voy a redactar, le voy a leer con claridad los acuerdos que se apuntaron para que ustedes, si no lo han podido conocer por sus compañeros de fila, pues puedan tenerlo. Respecto a la moción del Grupo Municipal Socialista, yo le plantearía, en el primer punto, dividirlo en dos puntos, porque ustedes abordan la posible rebaja del IBI y el mejorar, en la medida de lo posible, con rebajas fiscales, quiero decir, bonificaciones, ayudas económicas, etcétera, ¿no? De ese punto se pudo ver en dos puntos que le pido, pues, de alguna manera que lo dividamos, le subdividamos en dos puntos, que serían los puntos, sería para mí aquí, el 2 y el 3. Lo que se acordó sería, en primer lugar, el Ayuntamiento de Málaga se compromete
a estudiar la revisión a la baja del IBI y a aplicarlo en los presupuestos del 2026 a la vista del resultado efectivo del primer año de implantación de la prestación patrimonial por el servicio de recogida de basura en vivienda. Se recoge lo que se refiere a IBI, lo que acordamos todos los grupos en la Comisión de Medio Ambiente. En lo que a bonificaciones se refiere, sería un acuerdo tal que así. El Ayuntamiento de Málaga se compromete a incorporar más bonificaciones sociales en los mencionados anteproyectos de ordenanza, que ya recogen una serie de bonificaciones, pues más bonificaciones sociales a la vista del resultado efectivo del primer año de implantación de la prestación patrimonial por el servicio de recogida de basuras en vivienda y siempre que se garantice la cobertura del coste del servicio. Estas dos propuestas son las que se subdividían en su primer acuerdo y son las que su grupo político, la del PSOE, son las que su grupo político y bueno, también el grupo con Málaga votaron a favor. Entonces, yo les sugiero pues recoger para crear esa coherencia y que los equipos técnicos, cuando reciban las encomiendas de esta comisión, pues sepan por dónde tienen que tirar. El segundo punto no tengo inconveniente. Como usted dice, instar a la Junta de Andalucía a estudiar, el implementar la fórmula de reintegrar, tal cual está recogido. No le veo problema a que se estudie esa posibilidad. De hecho, en algunos momentos también se ha trasladado por parte de este ayuntamiento. En lo que se refiere al Grupo Municipal con Málaga, ahí tengo alguna divergencia mayor, no más de la que no tengo con su otro compañero de fila, porque lo que le planteo es pues lo que se refiere. Bueno, directamente esto es nuevo en la moción de Con Málaga respecto a la moción de. Estoy ya un poco liado con la moción de Medio Ambiente de Con Málaga. A ver si me siguen el lío, que yo trato de desliarlo. El primer y el segundo punto hablan de una progresividad. Mire, señora Morilla, la progresividad es la que recoge la propia ley. Una ley que ustedes han bendecido, evidentemente. Esa progresividad va en el sentido de que paga más el que más contamina. Es lo que trata esta ley. Y, en el sentido contrario, pagará menos el que menos contamine. Por lo tanto, los técnicos, que son los que elaboran estas normas para poder adaptar esta ley, que la verdad poco ha profundizado en el cómo, y ahí estamos todos los ayuntamientos tratando de buscar la mejor fórmula posible, que no sea una fuente de litigio que nos complique la vida a todos los ayuntamientos, pues tratamos de estudiar esa progresividad. Esa progresividad está directamente correlacionada con el número de personas que hay en la vivienda. Por lo tanto, si una familia resulta que consigue implementar medidas de reducción de la basura que genera, pues evidentemente existirán esos mecanismos de bonificación que permitan que paguen mucho menos. Por lo tanto, se premiará a aquellas familias que contaminen menos, igual que se castigará a aquellas familias que, independientemente de su condición, no tengan la mínima intención de bajar y de contribuir al medio ambiente. Sería, para que ustedes vean el símil, es como si se multara a una familia, a una persona, por saltarse un semáforo y decidiéramos que la multa fuera menor porque la persona pues resulta que viene de una familia vulnerable. No, perdón, es que no hay que saltarse el semáforo. Ese símil yo creo que está bien traído porque su ley, la ley que ustedes han bendecido y que además su ministerio incluso ha agravado en el sentido de ir más a por el que más contamina, pues va avanzando. Por lo tanto, yo el primer y segundo punto no estoy dispuesto a ir más allá de lo que ya se ha aprobado o está en anteproyecto y desde luego el resto de grupos sí han aprobado, porque sí se ha hablado de bonificaciones sociales y por menos contaminación en la propia normativa también el interés del equipo de Gobierno de seguir mejorando ese nivel de bonificaciones en la medida que vaya avanzando esta nueva norma que entrará en vigor. Sí le digo, señora Morillas, que en el tercer punto, yo estoy dispuesto a que lo cambiemos por los que aprobamos en la comisión pasada, a propuesta de su grupo con Málaga, que viene a hablar de la mayor información a grupos de interés y a la ciudadanía en general.
Para mí, yo dividiría ese punto tercero en dos puntos que se aprobaron en la anterior comisión, que serían: el Ayuntamiento de Málaga se compromete a clarificar aquellos aspectos relacionados con las reducciones de las tarifas comprendidos en los anteproyectos de ordenanza mencionados que generan incógnitas sobre su implementación. Y otro punto: el Ayuntamiento de Málaga se compromete a seguir avanzando hacia un modelo de gestión de residuos urbanos, sustentando la prevención. Los puntos 4 y 6, he dicho el 4, decía, el Ayuntamiento de Málaga se compromete a continuar implementando campañas informativas sobre buenas prácticas en la separación correcta de los residuos, orientadas a la población en general y a sectores particulares como menores, mayores, etcétera. Propuesta de su grupo político que se aprobó en la pasada comisión y que tiene que ver con esa participación que usted comenta en su punto tercero. Y el cuarto punto, también, igual que hablan de IBI y de bonificaciones, le sugiero lo mismo que le he sugerido a la señora Sánchez: subdividirlo en los dos acuerdos que antes le he leído a la señora Sánchez, que tienen que ver con el IBI y que tienen que ver con más bonificaciones en esa segunda parte. El quinto punto, directamente le digo que no, porque ya lo hemos ido analizando técnicamente cómo hay que aplicar y los beneficios de considerar a las viviendas turísticas como una residencia más, toda vez que el consumo excesivo que se produce en las viviendas turísticas de agua cuando son ocupadas de forma multitudinaria va a evidenciar en todo momento un mayor coste de esa prestación al titular de la vivienda, que es el que en ocasiones puede estar alquilándola a nivel de alquiler turístico. Estamos garantizando en este sentido que estamos siendo todavía mucho más corresponsables con la generación real y además con el hecho de que incluso con este modelo iríamos a más de lo que a día de hoy se hace en esa materia con viviendas turísticas. Lamento haberme extendido, pero quería explicarle muy bien y mido directamente casi a los acuerdos. Señora Sánchez, no sé si está de acuerdo en las propuestas que le hago. Sí, señor presidente, le voy a aceptar las enmiendas que usted ha planteado, pero tan solo recordarle que la gestión, la administración y recaudación de este impuesto, las competencias ahora mismo la tiene la Junta de Andalucía, que así ella misma lo ha solicitado y le corresponde a la Junta de Andalucía, ¿de acuerdo? Era recordarle solo eso. Y a Vox decirle que no acepto sus enmiendas. Nada más. Gracias por la brevedad, que no ha sido la mía en mi primera intervención. Señora Morilla. Sí. Bueno, no voy a entrar en la parodia de Vox y de algunos planteamientos que parecen salidos de una escena de los años 40. No voy a entrar. Está claro que ustedes prefieren darles bonificaciones a los promotores y a los constructores. Eso es a lo que ustedes se dedican. Señor Conde, yo le acepto las enmiendas, pero sí me llama la atención tres cuestiones. Una, que no acepte el planteamiento de progresividad que hacemos en la iniciativa que defiendo hoy aquí, y la defiendo aquí porque está en la Comisión de Economía y hasta donde yo sé las ordenanzas fiscales se debaten en la Comisión de Economía. No entiendo que se nieguen a que haya mecanismos que la propia Ley 7/2022 incorpora. La ley hace referencia... Sí, puede seguir. Hoy estoy con los tiempos peor que nunca, lo digo. La ley hace referencia a la posibilidad de aplicar mecanismos correctores que permitan que las familias que se encuentran en una situación de vulnerabilidad económica no sean dañadas. Me parece desafortunado el ejemplo que ha puesto en relación a las multas, a los semáforos y a las familias que se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Incorporar la variable económica es añadir una variable más. Añadir una variable más a la que han incorporado en la confección de la tasa, y esto es posible hacerlo, porque efectivamente hay que incorporar que quien consuma más residuos pague, pero hay que atender también las distintas realidades económicas que existen en la ciudad de Málaga. No entiendo tampoco el argumento que ha dado en relación a las viviendas turísticas. Es que una vivienda turística no es una vivienda residencial. Es que quien alquila su vivienda, quien pone su vivienda
Sí, es que, puede seguir. para contestarle, quien pone su vivienda en alquiler turístico está haciendo un uso lucrativo, está haciendo negocio. Por tanto, no se le puede aplicar la misma tasa de basura que se aplica a una vivienda residencial. Y esto me parece clave y lo incorpora también la ley como una posibilidad a incorporar en las ordenanzas fiscales y entronca con algunos de los debates de ciudad que estamos teniendo en los últimos meses. En relación al resto de cuestiones que han enmendado, se las voy a aceptar, pero sí hacer una apreciación. Y esto, en fin, la concejala delegada de Participación Ciudadana coincidirá conmigo. No es lo mismo hacer una campaña de sensibilización en torno a la necesidad de reducir residuos que iniciar un proceso de participación ciudadana, democrática, de consulta con las organizaciones vecinales, ciudadanas y de consumidores. Lo que nosotras planteamos es que el Partido Popular no se quede solo aprobando. Ya sí, para terminar, que el Partido Popular no se quede solo con la implantación de esta nueva tasa de basura, que habrá un proceso de diálogo y de participación, no solo con los grupos políticos, sino con los consumidores, con los vecinos y con las vecinas, para que haya una ordenanza que se aplique de manera progresiva y que no sea lesiva para la gente trabajadora, que ya está en situaciones bastante lamentables en muchos casos. Bueno, muchas gracias. Señora Gómez. Gracias, presidente. Bueno, señora Morilla, el planteamiento que usted dice que es del siglo pasado, pues precisamente este planteamiento lo realiza la Oficina de Estadística del Parlamento Europeo y es muy reciente, lo puede usted ver en la publicación de su página, donde dice que China, India y Estados Unidos contaminan más del 50% y la Unión Europea solo el 8%. Y usted, en complicidad con el Partido Socialista, con el Partido Popular, están castigando a los malagueños a pagar una tasa que deriva, como digo, de una directiva europea que ustedes han apoyado. Y ahora vienen aquí a lavarse las manos y a pedir que no se castigue a los más vulnerables. Pues ustedes están castigando a los más vulnerables, porque efectivamente aquí lo que se castiga es la contaminación en una ciudad como Málaga abierta al mar. Entonces, como nosotros proponíamos la eliminación de la tasa y mientras tanto la bonificación del 100%, y veo que lo que aquí se plantea no es ningún. Sí, adelante. Como aquí no se plantea ninguna bonificación del 100%, como tampoco se han aceptado las enmiendas para eliminar esa tasa, pues no vamos a apoyar la moción. Gracias. Vamos a ver, señora. Bueno, por aclarar a la señora Sánchez, que son dos conceptos distintos. Por un lado está la prestación, que es la que estamos implementando desde los equipos económicos en base a esa ley. Pero la ley también establecía un impuesto de residuos, de depósitos en residuos. Ese impuesto ya está funcionando desde hace unos años. No los confundo, lo tengo claro. Y además, su punto 1 habla de la prestación y su punto 2, en el que le he dicho que sí estoy de acuerdo, para que la Junta, ese impuesto que gestiona la Junta, es un impuesto estatal, pero que gestiona la Junta, se estudie la posibilidad de revertirlo a los ayuntamientos, ¿no? Pero sí, son dos cosas, dos conceptos distintos. Y señora Morilla, yo entiendo que usted no comprenda en fin, la dificultad que tienen los técnicos a la hora de implementar una norma que, por cierto, ahora que habla de participación, en ningún momento han participado en los ayuntamientos. A los ayuntamientos se nos ha arrojado una norma para que cada uno haga lo que entienda que tiene que hacer. Vamos a tener normas que van a gravar desde el valor catastral hasta el número de personas de unidades familiares, hasta zonas territoriales, de todo. Creo que el estudio que han hecho el equipo del IMASAN y de Gestrisam es lo suficientemente objetivo para avanzar en la seguridad jurídica de esta norma, que busca gravar a aquel que más contamina. Eso es lo que busca. Y que no estamos hablando de un impuesto, estamos hablando de una tasa. Estamos hablando de un coste que hay que repercutir entre quienes generan ese coste. Y ese coste lo generan aquellos que más contaminan. Y entiendo que de haber en la fórmula de cálculo de qué debe pagar cada familia, no pueden estar incorporados otros conceptos que no sean la de la generación de la basura. Ahora bien, llegados al punto de que una familia
ha generado basura, existen bonificaciones, será una segunda parte de la ecuación, por eso se habla de avanzar en mejorar las bonificaciones que permitan estudiar casos concretos, especialmente aquellos a los que se comprometan, evidentemente, pues a contaminar menos. Entonces, eso es, en esa línea creo que va. Ahora, en la fórmula de cálculo no puede estar incorporado en inicio la progresividad de la renta. Es que el que tenga más renta no tiene por qué gastar más, no tiene por qué contaminar más, a lo mejor recicla más y a la inversa. Entonces, esta cuestión se ha sometido a un estricto juicio técnico y jurídico, porque había que llegar a la mejor fórmula posible, ¿no? Y evidentemente, bueno, pues sí, hablando usted de participación, ya me gustaría a mí que hubieran contado más con nosotros por parte del Gobierno de España a la hora de que se nos dieran más instrucciones. Es que se ha instado a la Junta, al Estado, a los dos ministerios que han participado en esta norma, a que nos ayuden a clarificar muchas cuestiones. Y no ha habido más que a veces de preguntas-respuestas, pero podrían haber fabricado una norma general para todos. Podrían haberlo transformado en un impuesto, porque un impuesto hubiera sido de más fácil aplicación. Así lo conoce José María Jaime, el gerente de Gestrisan. Pero, sin embargo, es una tasa, y la tasa o una prestación, tiene que repercutir el coste real. Y además la fórmula de cálculo tiene que ser objetiva y en función a lo que busca la norma, que es la contaminación, ¿no? O reducirla en este caso. Dicho lo cual, procede la votación de los puntos que hemos comentado para que la Secretaría pueda tener seguridad de lo que se está votando. Hablamos que la moción del Grupo Socialista, el punto 1 se dividiría en dos puntos, que serían concretamente el de estos dos, el Ayuntamiento se compromete a estudiar la revisión a la baja del IBI, en la parte que se refiere al IBI, y el Ayuntamiento de Málaga se le compromete a incorporar más bonificaciones sociales en los mencionados ante proyectos de ordenanza, etcétera, ¿no? Tal cual se aprobaron en la pasada comisión. Y el tercer punto sería el que aparece como 2 en su moción. Pues procede el debate, la votación en conjunto, entiendo, procede la votación de la moción del Partido Socialista con las enmiendas incorporadas. Aprobado por 10 votos a favor y 1 voto en contra. En la moción del Grupo Municipal con Málaga tiene el punto tercero, que se subdivide en los dos puntos que le he mencionado anteriormente, que tienen que ver con clarificar aquellos aspectos relacionados con las reducciones de la tarifa comprendidos en el anteproyecto de ordenanza mencionado, algo que aprobamos de la anterior moción, y se compromete a continuar implementando campañas informativas sobre buenas prácticas. Esos dos puntos es lo que se subdivide el punto tercero. ¿El punto tercero? Punto tercero, que habla de participación, habla de información, sí. Se subdivide entre este que es 4 y 6 para ti. Sí, como quiera. Y el punto cuarto, hacemos lo propio que con la moción del Grupo Municipal Socialista. El punto cuarto es otra vez, ¿no? El punto cuarto se subdivide en, igual que ha pasado con el Grupo Municipal Socialista, hablan del IBI y de bonificaciones. Pues el Ayuntamiento de Málaga se compromete a estudiar la revisión a la baja del IBI y aplicar los presupuestos de 2016 a la vista del resultado efectivo del primer año de implantación de la prestación patrimonial por el servicio de recogida de basura en vivienda. Y el punto siguiente sería: el Ayuntamiento se compromete a incorporar más bonificaciones sociales en los mencionados anteproyectos de ordenanza a la vista del resultado efectivo del primer año de implantación de la prestación patrimonial por el servicio de recogida de basuras en vivienda, siempre que se garantice la cobertura del coste del servicio. Son las cuestiones que se aprobaron en la pasada comisión. Entonces, yo pido la votación separada de los puntos. Bueno, vamos a ver cómo lo hacemos. No, pero si el tercero lo convertimos en 2 y el cuarto lo convertimos en 2,
se cambia la remuneración. Claro, pero digo que para efectos de votación, que podemos votar agrupados el 1, 2 y el 5, que los vaya a votar en contra. Pero es que el quinto ha dejado de ser quinto. Porque... Bueno, en la moción, Vale, digo, bueno, por tomar de referencia a la moción. Estoy liándolo yo más. Votamos en primer lugar el primero, el segundo y el quinto, y los otros serán... Las enmiendas. Vale. Bueno, pues procederé primero a la votación del punto 1, 2 y 5. Desestimados por 4 votos a favor y 7 votos en contra. Y ahora votamos los 4 puntos, ¿vale? Que sean los 4 puntos que se han mencionado aquí y tal. Procede la votación. Aprobados por 10 votos a favor y 1 voto en contra. Está acostado, ¿eh? Vamos a ver. Procede ahora al debate del punto siguiente, que tiene que ver con la moción del Grupo Municipal Vox relativa a la reducción de impuestos que gravan en la adquisición de la vivienda. Señora Gómez. Muchas gracias, presidente. Bueno, el pasado 4 de julio se celebró una nueva edición del Punto de Encuentro Inmobiliario, organizada de manera conjunta por el Ayuntamiento de Málaga, la Asociación de Promotores y Constructores y la Federación Andaluza de Constructores y Promotores, y se centró en la crisis de vivienda. Se habló de los altos precios de la vivienda y de la escasez. Todos los participantes coincidieron en que pues faltaba una colaboración público-privada real entre las instituciones y el sector, y que había una inacción por parte de los poderes públicos que no consideraban como un bien prioritario la vivienda. Dieron datos alarmantes. Según el Banco de España, necesitamos 10 veces más vivienda que la que se está produciendo anualmente. Y es que la vivienda se ha convertido en un bien de lujo que los malagueños no pueden aspirar. También dijeron que una cuarta parte del precio total de una vivienda está formada por impuestos. Impuestos como el IVA, que recauda el Estado, impuestos como el impuesto de transmisiones patrimoniales que recauda la Junta de Andalucía y el impuesto de construcciones, instalaciones y obras que recauda el Ayuntamiento de Málaga. Y nos lleva a preguntarnos si de verdad la vivienda es una prioridad para las administraciones públicas, porque si somos capaces de reducir el IVA de productos tan básicos como el aceite, ¿por qué no lo hacemos con la vivienda? Y es por ello que, desde Vox creemos que es urgente adoptar políticas que abaraten la construcción de la vivienda y que fomenten también la creación de vivienda a bajo precio. Por ello es por lo que proponemos con esta propuesta la reducción del impuesto de construcciones, instalaciones y obras, que aquí en el Ayuntamiento de Málaga está casi en el máximo permitido por la ley. La ley, el máximo de la ley está en el 4% y aquí se está aplicando el 3,8%. Esto tendría un impacto fiscal para arcas municipales de alrededor de unos 2.600.000 euros, ese diferencial del 0,8 sobre el tipo que se está aplicando actualmente, y creemos que es perfectamente asumible en los presupuestos municipales. Y además vamos también a proponer la reducción del IVA, instando al Gobierno de España, y la reducción del impuesto de transmisiones patrimoniales que gravan la vivienda, instando a la Junta de Andalucía. Porque, en definitiva, la construcción de vivienda de protección oficial, aunque es muy necesaria, es una solución a largo plazo, y es por ello que esto sería una medida a corto plazo que abordaría la crisis actual de vivienda. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Morilla. Tiene la palabra. Bueno, que se sepa, porque lo bueno de Vox es que ni siquiera guardan las formas, vienen a pecho descubierto. Cuando en la ciudad de Málaga y en la provincia de Málaga lo que le quita el sueño a la gente es que no puede pagar un alquiler o que no puede pagar la cuota de la hipoteca, el partido Vox trae aquí una iniciativa con el propósito de engordar los bolsillos del lobby inmobiliario. Y hay que decirlo con claridad. El partido Vox trae una iniciativa que lo que pretende es incrementar los beneficios de las promotoras y de las constructoras, como si eso
fuese a resolver el problema de la vivienda en Málaga. Si es que ahí está la causa del problema, ahí está la causa del problema. Traen una propuesta generalista que se aplica además con el planteamiento que hacen sin ningún tipo de criterio de justicia fiscal. Plantean una reducción que se aplicaría a cualquier tipo de construcción, da igual si es un chalet de lujo, si es un piso turístico, si es un centro comercial, sin diferenciación ninguna, sin que haya ningún tipo de criterio de justicia fiscal. Y lo plantean además para engordar los beneficios de las promotoras y las constructoras, como si es que no hubieran tenido suficientes beneficios en los últimos años. Solo en el año 2023 las promotoras y las constructoras dispararon sus beneficios hasta 1.989 millones de euros, un 68% más que en el año anterior, que en el año 2022. Nos traen aquí una propuesta como si de esto se fuera a derivar que hubiera un mayor compromiso con la promoción de vivienda protegida, cuando sabemos que no es así. Y lo sabemos, entre otras cuestiones, porque en este ayuntamiento, y me anticipo a la respuesta que probablemente le dará el concejal de Hacienda, ya hay bonificaciones por obras de especial interés para las viviendas de protección oficial. Ya hay bonificaciones, y no solo hay bonificaciones, sino que han supuesto un descenso de la recaudación en concepto de IBI y en concepto del ICIO para el Ayuntamiento de Málaga. Nosotras tenemos muy claro que el problema de la vivienda en Málaga no se va a resolver engordando los bolsillos de promotores y de constructores. El problema de la vivienda en Málaga se resolverá cuando haya un compromiso político por parte de todas las administraciones implicadas, empezando por este Ayuntamiento de Málaga, de dejar de entender y de concebir la vivienda como un bien con el que especular y con el que hacer negocio. Por tanto, el voto de mi grupo, como no puede ser de otra manera, va a ser contrario a una propuesta que para nada tiene que ver con la progresividad fiscal y que viene a beneficiar a los mismos de siempre, que no son precisamente los que tienen un problema de vivienda en Málaga. Muchas gracias. Señor Sánchez. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, nosotros la verdad es que no nos sorprende tampoco que Vox presente una moción de estas características, porque ellos son muy claros a la hora de a quién benefician las propuestas que ellos traen, pues precisamente a engordar en los beneficios de los lobbies inmobiliarios. Nosotros tenemos otro modelo desde el Partido Socialista sobre qué tipo de viviendas son las que en estos momentos necesita la ciudadanía malagueña. No coincidimos en nada con lo que plantea Vox. Nosotros sí somos partidarios de los impuestos, siempre que sean justos y progresivos, no todo lo contrario. Y realmente no somos partidarias del café para todos, y menos en unos momentos en que las grandes promotoras y constructoras están sacando beneficios importantísimos de la construcción de vivienda que se está haciendo en la ciudad de Málaga. Sin embargo, vemos cómo la ciudadanía malagueña, los trabajadores y trabajadoras, pues no pueden ni siquiera alquilar una vivienda, porque ni hay viviendas asequibles en el mercado del alquiler, ni tampoco pueden asumir los costes de lo que cuesta una vivienda en estos momentos. También decir que es verdad que el Ayuntamiento tiene una serie de bonificaciones y rebajas fiscales para otro tipo de vivienda, como las viviendas de VPO, y por lo tanto nosotros no compartimos en absoluto nada de la moción que presentamos, por lo tanto votamos en contra. Bueno, pues, señora Gómez, la verdad tengo que decirle que, no sé, me da la sensación de que quiere utilizar usted pues el drama del acceso a la vivienda que ocurre no solo en Málaga, sino en las ciudades, no solo de España, sino de Europa. Las grandes ciudades tenemos un problema de acceso a la vivienda que no tiene una fácil solución. Incluso Europa ya está apuntando que tiene que incorporarse en esta cuestión que ya afecta a varios Estados miembros, ¿no? Usted simplemente, como se dice vulgarmente, tira para el monte y pide, bueno, usted que se quiten los impuestos, se bajen y se eliminen. Entonces, las cuestiones hay que plantearlas con una cierta visión, digamos, de sostenibilidad de las cuentas públicas, porque se nos pide, por un lado, que promovamos viviendas, porque se nos pide que bajemos de forma importante algunos ingresos, porque no se tiene en cuenta
la baja fiscalidad de la que presumimos en el Ayuntamiento de Málaga. Somos muy moderados fiscalmente. El IBI es uno de los más bajos de España, lo saben perfectamente. Y aún así, siempre se quiere seguir a más. ¿Dónde está el límite? No existe el límite. Yo entiendo que por su moción no existe un límite dentro del hecho de que ustedes creo que no tienen vocación de gobierno, porque si trataran de implementar todo lo que ustedes plantean en cada una de sus mociones, pues evidentemente haría un flaco favor a la sostenibilidad de las cuentas públicas y de los servicios públicos básicos que también tenemos obligación de prestar. Decirle que nuestro ICIO es de los más bajos de las grandes ciudades. Hay ciudades que están por encima nuestra, decírselo así, como Madrid, Barcelona, Zaragoza. Respecto a las capitales andaluzas, pues estamos por debajo de Granada, de Almería, de Huelva, de Cádiz, estamos por el ranking medio. El ICIO, además, hablar solo del tipo impositivo del ICIO nos lleva a pensar que se centra en todo tipo de viviendas, cuando deberíamos de estar hablando en la promoción de una vivienda más asequible para los que peor lo tienen para poder acceder a una vivienda. De hecho, nosotros, saben perfectamente la política de vivienda, no está aquí el señor Pomares, pero la política de vivienda que desarrollamos del Ayuntamiento de Málaga a nivel de promoción es ejemplar y reconocido hasta por el propio Ministerio en este sentido. Y decirle que a nivel de comunidad autónoma se han hecho incentivos fiscales, usted lo sabe perfectamente, del 99% del impuesto de sucesiones y donaciones, del impuesto de transmisiones patrimoniales al 7%, tipo de reducido al 6% si el inmueble no supera los 150.000 euros y del 3,5% para menores de 35 años, familias numerosas y personas con discapacidad, deducciones del 5% en el IRPF para jóvenes que adquieren una vivienda y nuevas bonificaciones que la Junta de Andalucía, me consta, está avanzando en este sentido. Y el Gobierno de España, y me uno ahí a la cuestión que apunta la señora Morilla, pues también, evidentemente, como una administración más, pues tiene que abordar a este respecto. No obstante, me gustaría que de esta moción pues no saliera nuevamente, por parte de quienes están pasando ese drama, pues una absoluta polarización de las posturas. Entonces, yo le sugiero una moción, una enmienda que resume en un único punto lo que a continuación le traslado. Mejorar el marco fiscal que grava la vivienda en todos los ámbitos administrativos, así como continuar ampliando las ayudas y bonificaciones para favorecer el acceso a la vivienda por adquisición o alquiler a los colectivos con más dificultades o vulnerabilidad en el acceso a la vivienda. Dejarlo abierto y incorporando, evidentemente, ese marco fiscal que usted selecciona, pero que yo amplío a otras figuras de los impuestos, que también las hay, por ejemplo, el IRPF. Con esta cuestión le traslado esta enmienda y usted se posiciona. Bueno, sobre las enmiendas me gustaría añadir por parte de todas las instituciones que apareciera también el Ayuntamiento de Málaga. Porque, perdón, he dicho, si no lo he dicho, en todos los ámbitos administrativos. Sí, pero me gustaría especificar claramente. Vale, sugiérame la reenmienda, yo se lo. Vale, lo digo porque, como he dicho, el ICIO es de los más altos, sí es de los más altos de las ciudades de España y está casi en el más alto del permitido por la ley. Estamos hablando de un 3,8 sobre 4, que además supondría simplemente 2,5 millones de euros, que curiosamente es lo que gasta el equipo de gobierno del Partido Popular en asesores y en cargos de alcaldía. Entonces, no sé si nosotros estaremos en condiciones de gobernar, pero desde luego ustedes, con el gasto político en contra del interés general y a favor del interés particular, pues no lo veo. Y bueno, no voy a entrar en los argumentos de la izquierda, que no me extraña y lo que no me sorprende es que no apoyen incentivos fiscales a la vivienda, porque lo que ustedes lo que quieren es emplear políticas ideológicas que empobrezcan a la gente para luego darle la ayuda y la paguita y encima pues que le tengan que estar agradecidos. Y lo digo porque ustedes que no tienen conocimientos económicos, porque existe un principio que es el principio de rentabilidad razonable que obliga en las administraciones públicas cuando se construyen obras a que eso lo pone la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, a que el beneficio de una obra de protección oficial no pueda ser superior al 7%, que es el que ha marcado ahora mismo la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Pero bueno, era simplemente para el conocimiento de la izquierda.
Y en cuanto a las enmiendas, pues me gustaría aclarar que sea Gobierno de España, Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Málaga. Muchas gracias. Señora Morilla. Sí, señora Gómez, tenemos un conocimiento profundo, lo que pasa que no pasa nada. Vox es el partido que defiende los intereses del lobby inmobiliario. Usted trae hoy aquí una moción para que se apliquen beneficios y bonificaciones fiscales a quienes en los últimos 2 años se han beneficiado con más de 3.500 millones de euros. Es que no pasa nada, no pasa nada. Pero en el momento en el que esta ciudad atraviesa una crisis de vivienda como la copa de un pino, donde hay barrios como Welling, donde ha subido el precio de la vivienda en alquiler cerca de un 26% en un año, el partido Vox se le ocurre la brillante idea de traer una iniciativa para defender los intereses del lobby inmobiliario y para que las promotoras y constructoras paguen todavía menos impuestos, contribuyan menos aún de lo que ya lo hacen a resolver el problema de la vivienda en nuestra ciudad. Y nosotras lo tenemos muy claro, lo que hay que trasladarle a las promotoras y a las constructoras es que se acabó el banquete, lo que hay que trasladarle es que se acabó el atracón a costa de vulnerar el derecho a la vivienda de la mayoría social. Nosotras defendemos la progresividad fiscal, pues claro que sí. Es que usted hace unos minutos ha votado en contra de que se aplique la progresividad en la tasa de basura. Es que usted, el partido Vox, ha votado en contra de que haya una tasa de basura que sea más progresiva y que se ajuste a la realidad económica de las familias trabajadoras malagueñas. Y lo hace para a continuación traernos una moción que, se lo digo con todas las letras, es una vergüenza. Es una vergüenza que se venga aquí al Salón de Pleno a traer una iniciativa que lo único que hace es defender los intereses del lobby inmobiliario, que por otro lado ya tienen bastantes herramientas con las que defenderse. Aquí hay que venir a defender a los vecinos y a las vecinas, no al lobby inmobiliario. Muchas gracias, señora Sánchez. No va a hacer uso de la palabra. Señora Gómez, decirle, bueno, yo le sugiero, reelaboro la enmienda para que quede más clara, instar a todas las administraciones a mejorar el marco fiscal que grava la vivienda, así como continuar ampliando las ayudas y bonificaciones para que quede claro a todas las administraciones. Instar a todas las administraciones. No sé si con eso queda claro. Y decirle, perdón, y por argumentos un poco, decirle también que nuestro ICIO, insisto, el tipo, el general, el que afecta a todo tipo de vivienda, las de VPO y las de las grandes, está más bajo que otras grandes ciudades. Y decirle que, se lo ha comentado la señora Sánchez y la señora Morilla, tenemos una bonificación del 50% del ICIO en las viviendas de VPO. O sea, es que existen unas bonificaciones específicas que estamos aprobando porque somos conscientes, todas las administraciones, de que tenemos que avanzar en este sentido. Por eso le amplío el espectro y para que sigamos trabajando desde todas las administraciones en este sentido. Sobre lo que le acabo de decir. Vamos a apoyar las enmiendas y, bueno, esperemos que se traduzca efectivamente en que se reduzcan los impuestos que gravan la vivienda, que es lo que yo quería que quedara claro en esa exposición por parte de todas las instituciones. O sea, que me gustaría modificar lo de incentivos fiscales, sino decir los impuestos que gravan la vivienda, que todas las administraciones se comprometan a aplicar reducciones fiscales en los impuestos que gravan la vivienda. Porque no es lo mismo los impuestos que gravan directamente la vivienda que otros impuestos. Yo le decía, instar a otras administraciones a mejorar el marco fiscal que grava la vivienda. Que grava la vivienda, correcto. Procede... Perdón. Quedaría de la siguiente forma: instar a todas, se sustituyen los 3 puntos por un solo punto, un punto único, que quedaría: instar a todas las administraciones a mejorar el marco fiscal que grava la vivienda, así como continuar ampliando las ayudas y bonificaciones para favorecer el acceso a la vivienda por adquisición o alquiler a los colectivos con más dificultades o vulnerabilidad en el acceso a la vivienda. Procede la votación de esta enmienda que queda como un punto único.
Aprobada por 7 votos a favor y 4 votos en contra. Procede ahora el debate del punto 6. Moción que presenta el Grupo Municipal Socialista relativa a la implementación de una tasa turística en la ciudad de Málaga. Señora Sánchez, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, pues nuevamente traemos a debate a esta comisión la necesidad de la implementación de una tasa turística en la ciudad de Málaga. Han sido varias mociones las que ya se ha traído a esta comisión, algunas de ellas han sido aprobadas incluso con algunas enmiendas que ha presentado el equipo de Gobierno y, por lo tanto, pero hemos visto cómo no se ha avanzado absolutamente nada en el trabajo a realizar para la implementación de esa tasa turística. Tenemos constancia de que el propio alcalde es partidario de esta tasa turística, pero yo creo que en un lapsus del alcalde se confundió a quién solicitar la implementación de esta tasa. Se dirigió a la Administración, que no tiene competencia en estos momentos, la tiene la Junta de Andalucía, tanto en vivienda, en tasa turística y en turismo. Por lo tanto, creo que el alcalde tenía que ser valiente nuevamente, sentarse con el señor Moreno Bonilla y retomar el debate sobre la implementación de la tasa turística en Málaga. Conocemos también que hay otros alcaldes, como el alcalde de Sevilla o la propia alcaldesa de Granada, que sí son partidarios de poner en marcha esta tasa turística. Las ciudades donde se han implementado esta tasa turística no han tenido ninguna merma en el número de visitantes y de turistas que llegan a estas ciudades. Sin embargo, parece ser que es que en Málaga hay un tapón que tiene que venir de alguien, evidentemente del equipo de Gobierno, que pone freno a que se debata la posibilidad de que la ciudad de Málaga tenga una tasa turística. La tasa turística es algo positivo, porque la tasa turística beneficia tanto a los turistas que vienen a nuestra ciudad al encontrarse en una ciudad mucho más limpia, sin residuos en las calles, con más seguridad, con unos monumentos históricos, artísticos y culturales en mejores condiciones, en mejor estado. Se encuentra con una ciudad mucho más amable, más segura. Sin embargo, no entendemos por qué desde el Ayuntamiento de Málaga se intenta poner freno a la implementación de la tasa turística. Por otro lado, también el propio Ayuntamiento tiene un beneficio importante en las arcas municipales en relación al cobro de esta tasa turística. Si en el año 2023 Málaga tuvo un número de 3,3 millones de turistas, la ciudad de Málaga, con una tasa turística de 3 euros, por ejemplo, que es algo simbólico prácticamente, pues hubiéramos tenido pues casi 10 millones de euros. El Ayuntamiento de Málaga, con este dinero, se podía revertir en todas las mejoras que tiene la ciudad y, por ende, pues sería un ahorro para los contribuyentes malagueños. Por lo tanto, creemos que... Sí, para terminar. Por lo tanto, creemos que es hora nuevamente para retomar las negociaciones y las conversaciones para la implementación de esta tasa. En el segundo turno... Vale, muchas gracias. Señora Morilla. Sí. Bueno, yo estoy preocupada porque parece que el alcalde y el PP de Málaga están perdiendo capacidad de influencia en la Junta de Andalucía. Y estoy preocupada porque, claro, Moreno Bonilla es militante del PP de Málaga, entonces es bastante sorprendente que día sí y día también nos desayunemos con un titular del alcalde diciendo cuando se ponga en marcha la tasa turística, cualquiera que se quede solo leyendo en los titulares parece que la tasa turística ya está aprobada en Málaga. Esto, en fin, funciona un poco así. Cuando la realidad es que hay una Junta de Andalucía que se había comprometido a abordar un debate para atender la reivindicación de lo que hoy ya es un consenso social en la ciudad de Málaga y en otras ciudades andaluzas. Ya hay otras comunidades autónomas que tienen regulada la tasa turística y hay muchísimas ciudades a lo largo y ancho del planeta y de nuestro país que tienen implantada la tasa turística. Y claro, lo que no se entiende es que la Junta de Andalucía se niegue a atender
la demanda del Ayuntamiento de Málaga y de la ciudad de Málaga junto a otras ciudades andaluzas, que es la necesidad de poner en marcha una tasa turística. Una tasa turística que hay que decirlo con claridad, la tasa turística es una tirita. La tasa turística no va a venir a resolver los efectos, los inconvenientes, los problemas, los malestares que los procesos de turistificación están generando en nuestra ciudad. Pero sí permite dos cuestiones. Una, que al igual que sucede en otras ciudades, el turista contribuya a sufragar los gastos que genera. Se generan gastos en materia de residuos, hemos hablado hace un rato de esto, en materia de agua, en otras cuestiones de servicios públicos municipales, que duda cabe que estaría bien que los turistas pudieran contribuir a sufragar esos costes en los servicios municipales. Pero permite también introducir un debate que tiene que ser más estratégico a medio o largo plazo, que tiene que ver con el modelo de ciudad y que tiene que ver probablemente con uno de los debates que esta ciudad tiene que empezar a abordar ya, que es cómo se establece límite al número de turistas que tenemos capacidad de acoger. Y este debate hay que tenerlo ya en la ciudad de Málaga. Hay que hacer un análisis exhaustivo con datos en torno al consumo de recursos naturales, el consumo de agua, el impacto que tiene en términos ambientales el turismo en nuestra ciudad, entre otras cuestiones, y hay que empezar a abordar, como ya están haciendo otras ciudades, un debate en torno a cómo limitar, cómo limitar el número de turistas de manera que aquello del turismo sostenible sea una realidad y no un concepto hueco, un concepto vacío. Por tanto, y termino con esta idea, yo creo que es hora de que pongan orden en su partido, de que se pongan de acuerdo y de que la Junta de Andalucía haga lo que ya están haciendo otras comunidades y brinde herramientas normativas a los ayuntamientos para que podamos poner en marcha ya esa tasa turística. Muchas gracias. Señora Gómez, tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, nosotros ya hemos expresado en varias ocasiones nuestra firme oposición a la tasa turística propuesta, que no es más que otro impuesto encubierto que recaerá sobre el sector hotelero. Yo creo que habría que hacerle caso, ¿no?, al sector turístico, a ver qué es lo que dice sobre esto. Precisamente la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol ha mostrado reticencia y advierten de que esta tasa podría generar una pérdida de competitividad que arrastraría al sector turístico, precisamente del mercado nacional. De hecho, ellos calculan que esta tasa podría incrementar hasta en un 7% el coste de un viaje, que va a recaer sobre ese coste del 7%, va a recaer sobre uno de los sectores más importantes de la ciudad, que aporta un 17% al PIB y que emplean a 20.000 personas en Málaga. Tenemos que decir que esa tasa no va a funcionar porque la demanda turística en Málaga es muy sensible a los precios. Esto no es Roma, donde el que quiere visitar la Capilla Sixtina tiene que pagar sí o sí, sino que es un destino de sol y playa y tenemos muchos competidores, tanto a nivel nacional como internacional, con destinos mediterráneos de sol y playa. Y añadir que hablan de que ese aumento del coste del 7% sería 2 o 3 euros más por persona y por noche y que perjudicaría precisamente al turismo nacional. También hablar de que es una tasa discriminatoria, señora Morilla. Usted quiere implantar aquí un turismo de clase. Todos los que apoyan la tasa turística, que además hablan de que quieren un turismo de calidad, lo que quieren es un turismo elitista de clase. Porque si se supone que esa tasa se cobra para los turistas que hacen uso de nuestro patrimonio y de nuestras playas, es discriminatorio porque precisamente hay gente que se aloja que no viene de turismo, que viene a trabajar. ¿Y qué pasa con aquellos que no pernoctan? Es una tasa claramente injusta y discriminatoria y además que convertiría a los hoteles y a los alojamientos en recaudadores de impuestos por parte del ayuntamiento, pues que no llega a fin de mes, porque los ayuntamientos deben de tener recursos suficientes y apretarse el cinturón para hacer los pagos que tengan que hacer. Pero ya sabemos que el Partido Popular no son buenos gestores, que apoyan las políticas de izquierda y coinciden en engordar la administración y la industria de lo público con el dinero de los demás.
Así que decir que esta tasa no es necesaria en Málaga, también habla el sector turístico, concretamente AECO, de que se ha aplicado en otras partes de España y Europa donde hay saturación turística, pero que aquí no existe saturación turística, lo que existe es una turistificación que están haciendo todos los partidos, incluido el Partido Popular, en contra del sector. Y bueno, pues lo que decía, que ustedes lo que quieren es un turismo elitista por implantar esta tasa y que no es representativo precisamente de la hospitalidad que caracteriza a Málaga. Gracias. Muchas gracias, señor Florido. Bien, buenas tardes, buenos días. La verdad que yo tenía un discurso preparado, pero visto lo que yo he escuchado, voy a tener que cambiar drásticamente, ¿no? Porque la verdad que me alegro que la señora Morillas por fin diga que la tasa turística no es la solución a los problemas. Creo que ha sido lo más elocuente que la he escuchado decir en mucho tiempo, y esto entra en colisión con lo que ha dicho la señora Sánchez al respecto de la tasa turística. Ha dicho que gracias a la tasa turística las ciudades están más limpias, las ciudades están más seguras. Le pregunto a usted cómo está Barcelona, por Dios. ¿Usted ha ido a Barcelona con la tasa turística que está peor que nunca? Hombre, por favor, ¿cómo que no? Eso no lo digo yo, eso está reconocido de forma internacional. La inseguridad en Barcelona ha crecido de forma alarmante, señora Sánchez. Por eso le digo que aquí aprenda usted de su colega Morilla y que entienda usted que la tasa turística no es la solución de todo. Después, señora Morilla, de verdad, no se preocupe por el PP. Preocúpese por ustedes mismos y que no pierdan más concejales en la siguiente legislatura. Ya les digo, de 6 pasaron a 3, de 3 a 2 y de chiripa ustedes no se quedaron en 1. Así que, por favor, le ruego y le suplico que se preocupe usted por su partido, que nosotros nos preocuparemos por el nuestro. Y en tercer lugar, el alcalde lo ha dicho por activa o por pasiva. No sé, es que siempre es lo mismo, que no adelantamos. Nosotros no tenemos que adelantar nada, nosotros lo hemos pedido ya a la Junta de Andalucía, queremos la tasa turística. El alcalde es más, pero es más, ustedes como siempre juegan con la demagogia, lo tienen muy fácil, muy fácil. Hagan un cambio en la ley de haciendas locales y se soluciona. Pasa que no quieren, y dejen de llamar también tasa a lo que es un impuesto. El impuesto de estancia turística, es así. Y si lo puede hacer tanto la Junta de Andalucía como el Gobierno central. ¿No están ustedes de acuerdo? Pero si lo tienen muy fácil, hagan ustedes un cambio normativo donde sea potestativo y se puede incorporar el impuesto de tasa turística, mal llamado tasa turística, a aquellos ayuntamientos que estimen oportunos. Y señora, hombre, la verdad que comparando usted con la izquierda, ustedes votan mucho más veces con ellos y apoyan muchas veces más a la oposición de izquierda que a este grupo municipal. Entonces yo le pediría que a veces ustedes, en este reencuentro que estáis teniendo ideológico, que un día os llamáis liberales, que otro día os llamáis conservadores, que un día estáis con Meloni, el otro con Putin, el otro con quien sea. No, hombre, es que ya está bien. Hombre, yo creo que el cacao mental que tienen ustedes es lo que le está pasando en su propio partido, que ya no saben ni quiénes son. Por lo tanto, le pediría que a los miembros de la oposición, porque tanto monta tanto, como yo digo, ¿no? Vox con Málaga o con Málaga con Vox unido con PSOE, pues... Sí, va a terminar. Hace estos extraños compañeros de viaje. Nosotros nos gustaría, y en particular este concejal que está aquí, que, hombre, yo soy partidario de poner la tasa turística, lo que pasa es que hay un problema, ¿no? Que la tasa turística también la paga un andaluz. No solamente la paga un andaluz, la paga un antequerano, un marbellí o uno de Nerja que viene a Málaga en ese sentido. Pero que el alcalde lo ha dejado y este equipo de gobierno lo ha dejado meridianamente claro, es algo que es una realidad. Muchas gracias. Señora Sánchez, para terminar. Debatir con Jacobo siempre es agradable porque lanza sus chascarrillos y nos divertimos bastante. Bueno, a mí me alegra muchísimo saber que el alcalde es partidario de la tasa turística, que usted también es partidario de la tasa turística. Me encanta. Y que hay alcaldes y alcaldesas en Andalucía que son partidarios de la tasa turística. Es verdad que la tasa turística la tienen que pagar todos los turistas que pernoctan en nuestra ciudad, por supuesto, pero todos consumen servicios públicos de este ayuntamiento, de la ciudad de Málaga, por supuesto que sí.
Y bueno, y en este caso, ya que todos estamos de acuerdo, pues lo único que en los acuerdos que el Partido Socialista propone en esta iniciativa es seguir trabajando en la puesta en marcha de la tasa turística, cuyas competencias las tiene la Junta de Andalucía. No lo olvide usted, las comunidades autónomas tienen las competencias para implementar las tasas turísticas, como hace Cataluña, como ha hecho Cataluña y como ha hecho Baleares. Para terminar, es que estamos alargando mucho. Y por otro lado, lo que nosotros proponemos es retomar nuevamente el debate, pero no solo con una parte, sino también que en este debate pues se tenga en consideración los agentes sociales, las asociaciones de consumidores y usuarios, además de colectivos ciudadanos que tienen también que decir y que opinar de cómo tiene que funcionar la ciudad de Málaga y qué ciudad es la que queremos trasladar a los visitantes que vienen a nuestra ciudad y a nuestros turistas. Nosotros no estamos en contra del turismo, ni muchísimo menos. Sabemos que es una de las industrias más importantes de la ciudad de Málaga, pero queremos que los turistas que vienen a visitarnos se encuentren con una Málaga mejor, agradable, y que los malagueños y malagueñas no tengan que contribuir con tantos impuestos a mantener una ciudad como la nuestra. Para terminar. Nada más. Muchas gracias. Señora Morilla. Sí. Bueno, señora Gómez, lo del turismo elitista, ¿ves cuando trae usted aquí una iniciativa para hablar de uno de los problemas, que es que el 50% de los andaluces no tiene posibilidad de irse de vacaciones? Señor Florido, el señor de la Torre no defiende la tasa turística, no defiende la tasa turística como un ejercicio de profunda convicción, sino que lo defiende, entre otras cuestiones, porque sabe que hay un amplio consenso en la ciudad de Málaga, entre otras cosas porque es de sentido común. Es de sentido común y tan es de sentido común que hay ciudades como Roma, París, Venecia, a lo largo y ancho del planeta, que ya la aplican y que está demostrado que no afecta al turismo, a los niveles del turismo. Lo preocupante es que el señor alcalde... Para terminar, sí, señora Morilla, que se ha debido de cansar de que Moreno Bonilla no le eche cuenta, y tanto es así que ha hecho una triple pirueta mortal, ¿no? Y después de que aquí hayamos traído mociones en las que usted mismo nos la ha enmendado y ha dicho tiene que haber un marco normativo andaluz, ahora resulta que Moreno Bonilla no le echa cuenta al PP de Málaga y de repente hacen la triple pirueta y ahora no es el marco normativo andaluz, ahora es un impuesto que depende del Gobierno de España. Están tirando balones fuera y efectivamente no es la solución, pero sirve. No es la solución, pero sirve. Y es una medida que va en la dirección adecuada. Lo que no sirve es la barra libre. Lo que no sirve es que sigan sin hacer absolutamente nada, que sigan hablando día sí, día no de la tasa turística, cuando quien tiene la competencia, y lo tendría muy fácil, es su compañero consejero de Turismo, el señor Bernal o el señor Moreno Bonilla. Pongan en marcha un marco normativo que permita turística. Intentemos no hacer un doble turno del segundo turno, porque es que si no es absurdo tener un minuto porque hacemos doble. Señora Gómez, tiene la palabra. Bueno, señor Florido, qué manera de desviar usted el tema, ¿no? El de desviar la atención. Usted me va a decir a mí que nosotros no sabemos quiénes somos. Ustedes que han pactado con el Partido Socialista a repartirse los jueces, comprometiendo la independencia judicial, ustedes que han sido cómplices de la ley de amnistía. Han sido cómplices porque no han impedido esa ley de amnistía y han tenido mayoría absoluta en el Senado. Pero es que ustedes votan 9 de cada 10 veces en Europa políticas ideológicas, junto con el Partido Socialista, pues que castigan a los malagueños. Lo que pasa es que ustedes dicen una cosa en los medios de comunicación y luego hacen otra. Y le voy a poner un ejemplo muy claro de las políticas que ustedes apoyan junto con el Partido Socialista. La zona de bajas emisiones, que viene de Europa, donde ustedes la han apoyado y que Vox ha recurrido a los tribunales y que no han dado la razón en Madrid y a ustedes pues lo han dejado en evidencia. Y eso pasa con la tasa turística, que usted mismo acaba de decir que es una tasa pues que...
Para terminar, señora Gómez. La tasa turística, aquellos que no pernoctan no la van a pagar y sí son turistas, o aquellos que vienen a trabajar simplemente a Málaga también la van a pagar y van a hacer a los hoteles de recaudadores de impuestos para engordar las arcas municipales, para seguir aumentando la estructura y los intereses partidistas del Partido Popular. Señor Florido. Señora Gómez, como sigan ustedes, si los de con Málaga van a perder más concejales, ustedes van a ser sustituidos por los de Albice, ya mismo, como sigan con ese kirigay. Y que, señora Morilla, que el alcalde no lo defiende con convicción, ¿cómo se nota usted que no trata al alcalde todos los días? Ya le puedo decir que está muy convencido de ello, se lo aseguro. Es así, se lo aseguro. Lo que pasa que, obviamente, en este grupo político nosotros podemos discernir y podemos pensar de forma diferente, porque en nuestro partido existe una cosa que se llama libertad. ¿Es usted que quiere quitar y eliminar, limitando a los turistas, diciéndoles que pueden venir aquí y quién no puede venir aquí? Fíjese usted lo que usted ha dicho, hay que empezar a prohibir que venga la gente a Málaga. Eso lo está diciendo usted. No, si yo lo sé. Para que me gusta desenmascararla, para que los verdaderos malagueños sepan ustedes de 6 concejales a 3, de 3 a 2 y de breve a ninguno, en ese sentido. Y, por lo tanto, nuestras mociones, para que vean ustedes que volvemos a decir lo de siempre, vamos a votar que sí o sin ningún tipo de enmienda al primer punto. El segundo punto, vamos a hacer una enmienda que insta al alcalde de la ciudad de Málaga a continuar debatiendo sobre la implantación de una tasa turística en la ciudad a través de los órganos que están establecidos, tanto la FEN y la FAN, y que estos incluyan a los agentes que estimen oportuno, ¿no? Porque, como usted sabe, está habiendo un debate, tanto en la FEN como en la FAN, al respecto, y son los que están dirimiendo este tema a nivel municipal. Y sí me gustaría incluir un tercer punto, y aquí voy a ver si ustedes no son demagógicos o no, donde se insta al Gobierno central a crear el marco legal en el ámbito de la Ley de las Haciendas Locales que, con carácter potestativo, nos permita a los ayuntamientos a implantar el impuesto turístico por pernoctaciones a las ciudades que tengamos necesidades de ello. Muchas gracias. Para pronunciarse sobre las enmiendas, señora Sánchez, con brevedad, por favor. Bueno, yo la tercera enmienda no la vamos a apoyar nosotros porque ya existe un marco normativo aquí en la Andalucía que se puede implementar la tasa turística en el momento que la Junta de Andalucía lo estime oportuno, negociando con los ayuntamientos, evidentemente. Como eso ya está establecido, no ha lugar a instar a otra administración pública a que haga el trabajo que tiene que hacer la Junta de Andalucía en estos momentos. ¿Acepta la segunda enmienda? ¿Ve la segunda enmienda? Pues, ¿puedes facilitar la enmienda a la mesa? Para que la tenga la secretaria. No obstante, señora Sánchez, la Ley de Haciendas Locales lo permite. Igual que se han metido con el impuesto de residuos y la tasa de basura, también lo podría hacer. Bueno, pero si darnos. Bueno, procede la votación del punto 1 y el punto 2 con la enmienda. Aprobado por 10 votos a favor y 1 voto en contra. Procede ahora el debate del punto número 7, moción que presenta el Grupo Municipal con Málaga relativa a un marco de financiación autonómica federal y solidario que garantice la prestación de unos servicios públicos de calidad. Le pido, por favor, la mayor sujeción a los tiempos. Señora Morilla. Sí, gracias. Bueno, pues traemos esta iniciativa porque como mañana el presidente de la Junta de Andalucía se va a reunir con el presidente del Gobierno de España, pues bueno, para que desde el Ayuntamiento de Málaga le traslademos también un mensaje nítido y claro en lo que entendemos que debe de ser una reunión de la que resulten compromisos que beneficien a los andaluces y a las andaluzas y que se alejen de los intereses partidarios que hasta ahora viene defendiendo el señor
Moreno Bonilla. Por eso planteamos la necesidad de que haya un debate del Gobierno de España y del conjunto de las comunidades autónomas que permita avanzar hacia un modelo de financiación autonómica que sea justo y que ponga en el centro a las personas, que camine hacia un modelo de configuración del Estado federal en todo lo que tiene que ver con un proceso de descentralización, pero que sobre todo esté vinculada a tres cuestiones que nos parecen esenciales. La primera, a que puedan existir mecanismos de compensación que garanticen que comunidades que están infrafinanciadas, como es el caso de Andalucía, infrafinanciadas históricamente, aunque en los últimos años haya recibido Andalucía más financiación que en el último periodo histórico, pero que en cualquier caso requieren de mecanismos de compensación, de solidaridad que permitan abordar la equidad poniendo en el centro a las personas. En segundo lugar, que esta revisión o esta negociación o construcción de nuevo modelo de financiación autonómica se esté vinculado a la necesidad de una reforma fiscal profunda que permita también acabar con prácticas indeseables como el dumping fiscal. Y en tercer lugar, lo que nos parece que debe de estar en el centro del nuevo modelo de financiación y que además fue acordado así en el año 2018 por parte de todos los grupos parlamentarios en Andalucía, que es la necesidad de situar en el centro la defensa de los servicios públicos de manera que se pueda definir un suelo de derechos y de servicios públicos que sean garantizados en todos los territorios, sean cuales sean las competencias autonómicas que existan en cada caso, de manera que también a través de una reforma fiscal podamos blindar que la financiación se dirige a lo importante, y lo importante es fortalecer, financiar los servicios públicos, que en el caso de nuestra tierra de Andalucía están particularmente deteriorados, en el caso de la sanidad, de la educación o del desarrollo de la ley de dependencia, y que a partir de la apuesta por ese modelo de financiación que, como digo, debe de estar vinculado a esa fiscalidad justa y progresiva, debe de estar orientado especialmente al sostenimiento, la mejora, el fortalecimiento de los servicios públicos, que son los que garantizan la igualdad entre ciudadanos y ciudadanas, vivan donde vivan. Así que, bueno, pues con la idea de... Solo para terminar la frase, un mensaje unánime por parte de este ayuntamiento, trasladamos esta iniciativa. Muchas gracias, señora Gómez. Gracias, presidente. Bueno, el debate de la financiación autonómica es una discusión, creemos, artificial en quienes están de acuerdo en lo principal, que es profundizar en el sistema autonómico y en la desigualdad, la división, el despilfarro y el chantaje separatista. Precisamente los grandes beneficiados de esta falsa discusión sobre métodos de cálculo de la financiación de las autonomías han sido los partidos separatistas. La financiación autonómica ha sido la herramienta de populares y socialistas para comprar los votos durante décadas, a cambio de dinero y a cambio de más competencia. Y lo digo porque ahora lo hace Pedro Sánchez de manera descarada, pero lo hicieron también los gobiernos del Partido Popular con CiU y con el PNV cuando necesitaron sus votos. Y Vox pues, no va a participar en este falso debate de cómo pagar el sistema autonómico, pues porque sus discursos pues, precisamente coinciden en reclamar una desastrosa autonomía financiera, pero aquí nunca se habla de optimizar los recursos. Aquí lo que se busca es pedir más dinero sacado de los bolsillos de todos los españoles para pagar sus infraestructuras, que son sus megaestructuras, que son ineficientes. Y un buen ejemplo de esta hipocresía es la del señor Moreno Bonilla, que habla de condonar la deuda e infrafinanciación y después pues, se sube el sueldo un 25% él y sus más de 200 altos cargos. Lo contrario de lo que logra Vox donde gobierna, donde ya se están eliminando estructuras ineficientes y donde se están recortando subvenciones a sindicatos y patronales. Así que con este diagnóstico pues, creemos pues, que España no necesita repensar cómo se paga el sistema autonómico, sino que lo que hay que repensar es en el sistema autonómico precisamente. Por ello vamos a proponer, y lo que nosotros proponemos, es una rebaja masiva de impuestos que permita a las familias y a las empresas poder prosperar. La revisión de los privilegios económicos y fiscales de los que gozan gobiernos regionales como el País Vasco y Navarra, así como de cualquier cesión que implique pues, dar más dinero a gobiernos separatistas.
También nosotros queremos proponer la reducción de forma inmediata del gasto público ineficaz destinado a mantener el estado de bienestar de todos los políticos y comenzar pues, un proceso de devolución de competencias, empezando por la sanidad, la educación, la justicia e interior, pues que asegure una eficiente coordinación y la igualdad de acceso a todos los españoles. No vamos a apoyar ni a entrar en este debate. Gracias. Muchas gracias, señora Sánchez. Gracias, señor presidente. Bueno, el actual modelo económico de financiación autonómica pues, data desde 2009. El modelo fue aprobado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera el 15 de julio de 2009. Por cierto, se aprobó con un Gobierno socialista, cuando gobernaba y era presidente José Luis Rodríguez Zapatero. Desde entonces ha sido el único modelo de financiación con el que se ha trabajado en los diferentes gobiernos autonómicos. En los gobiernos del Partido Popular, cuando gobernaba Mariano Rajoy, el PP, pues fue incapaz de sacar adelante un nuevo modelo de financiación que sustituyera al del 2009. Con el paso del tiempo hemos visto necesario que las comunidades autónomas necesitan un nuevo modelo de financiación, porque es cierto que existen desequilibrios entre diferentes comunidades autónomas, es cierto que existen desigualdades entre los españoles y españolas, es cierto, pero también es cierto que en estos momentos, pues precisamente gracias también a un Gobierno socialista, se ha abierto la puerta para el debate nuevamente de qué modelo de financiación autonómica necesitamos para las comunidades autonómicas españolas. Lo que es cierto que es que los primeros que se tienen que poner de acuerdo son ustedes, los del Partido Popular, porque realmente cada presidente o presidenta de las diferentes comunidades autónomas donde gobiernan ustedes, pues plantean un modelo de financiación diferente, incluso en la propia dirección del Partido Popular. Por lo tanto, yo creo que sería bastante serio y muy importante, porque no olvidemos que el Partido Popular es un partido que ha gobernado, que tiene afán de gobernar, que gobiernan en comunidades autónomas, que gobiernan en ayuntamientos, y es muy importante que el Partido Popular tenga claro qué modelo de financiación autonómica necesitan las comunidades autónomas de este país. Y llegar a acuerdos, sentarse con los demás partidos políticos, con el Gobierno de España, para intentar consensuar un modelo que satisfaga todas las necesidades que tenemos las comunidades autónomas. Miren ustedes, bueno, afortunadamente ha aceptado el señor Moreno Bonilla sentarse con el presidente del Gobierno de España, pero es que el señor Moreno Bonilla ha sido incapaz de manifestar qué tipo de modelo de financiación defiende para Andalucía. Cuando se ha negado en varias ocasiones a poder sentarse a negociar el modelo de financiación que necesita Andalucía, quizás es que Moreno Bonilla no lo sabe, no tiene claro cuál es el modelo que hay que defender para Andalucía. Nuevamente, el señor Moreno Bonilla, y lo ha demostrado, ha demostrado la incapacidad que tiene para gestionar los recursos que en estos momentos tiene la Junta de Andalucía. Señora Sánchez, ya ha pasado 3 minutos. Muchas gracias. Bueno, pues señora Morilla, yo no sé si calificaría de parodia, como antes usted calificó la moción del Grupo Vox, pero sí de tragicomedia su moción. Venir aquí a esta comisión con esta moción, pues a mí particularmente no solo me desconcierta, sino hasta que me sonroja, incluso hasta me avergüenza. Me avergüenza porque lo que está ocurriendo en España es algo sin precedentes. Me avergüenza porque lo que está ocurriendo en España genera un antes y un después. Va a crear españoles de primera y de segunda. Me sonroja porque lo están haciendo a las espaldas de la ciudadanía. No conocemos el tenor de los acuerdos. Me sonroja porque lo hacen con una parte, lo hace el Partido Socialista, pero ustedes están en cogobierno con ellos. Lo hacen con una pequeña parte de la población que consideramos española, pero que, sin embargo, ellos odian al resto de España. Me sonroja porque a Cataluña, a pesar de haber incumplido sus deberes a nivel de gestión y haberse endeudado por 15.000 millones, se proceda ahora a condonarle la deuda. Me sonroja
porque en ese acuerdo donde se le va a dar la soberanía total fiscal a Cataluña, de eso excluyen precisamente las pensiones. Es como decir, mire, lo mío es mío, pero lo tuyo es de los dos. Nos están engañando y detrás de esto viene un problema que afecta al resto de España, y es que vamos a tener una situación de gravedad en los servicios públicos. Porque no nos engañemos, el ajuste presupuestario que ustedes están planteando, a tenor de lo que han planteado con Cataluña, para mantener en el sillón, en este caso al señor Illa, supone que, o por un lado, habrá que bajar gastos, o sea, estamos hablando de educación, sanidad, dependencia, servicios públicos, porque a Cataluña hay que darle más dinero, porque los catalanes van a tener una mejor educación, una mejor sanidad, una mejor dependencia, unos mejores servicios públicos que los que vamos a tener cualquiera de nosotros. Y ustedes están aquí para defender los intereses, especialmente de los malagueños. Por eso esta moción me sonroja lo que está pasando en España, que supone un antes y un después. Y si no es eliminación de gastos, es una presumible subida de impuestos que ya va a ser insoportable. Y eso lo vamos a tener que pagar el resto de los españoles. Señores del Partido Socialista, sus siglas están cayendo por su propio peso. Lo de partido ya ha quedado un poco ensanche. Lo de socialista, con este desequilibrio territorial, se le cae también. Lo de obrero, con los perjuicios que van a tener para las clases vulnerables, ya ni le cuento. Y lo de español, bueno, eso ya hace tiempo que se quedó atrás. Porque lo que están haciendo ustedes aquí, con la colaboración, evidentemente, de los grupos de la izquierda, supone de una gravedad que vamos a tener que poner pie en pared. No es justo que vengan ustedes aquí, señora Morilla, a hablar de una moción de financiación autonómica y usted, que se supone que le han votado para ser concejal de este ayuntamiento, se olvide por completo de la financiación local, que también va a quedar seriamente perjudicada por este injusto pacto fiscal con Cataluña. Por consiguiente, señora Morilla, yo no voy a entrar a valorar ninguno de sus acuerdos, porque es que estoy completamente en desacuerdo con su cuestión de fondo. Ni voy a aceptar que estamos ante una España plurinacional ni federal. Esto es una España que tiene que buscar la igualdad de territorios, que no puede romper la caja y que la solidaridad territorial, de esa que usted hace tanto gala y tanta justicia, igualdad y progresividad, que se le llena la boca de decirlo, con este acuerdo y con esta moción se cae por su propio peso. Señora Morilla, tiene usted la palabra. Bueno, señor Conde, yo le voy a decir lo que me avergüenza a mí, lo que le debería de avergonzar a cualquier representante público en este salón de pleno. Lo que avergüenza es que el señor Moreno Bonilla esté dispuesto a renunciar a la quita de deuda que supondría la devolución de más de 16.000 millones de euros, simple y llanamente por tal de alinearse con la estrategia partidaria del Partido Popular y de Ayuso. El señor Moreno Bonilla va a renunciar a más de 16.000 millones de euros por intereses pura y llanamente partidarios. A mí me avergüenza que el señor Moreno Bonilla haya construido un modelo fiscal en Andalucía que se nutre de las rentas del trabajo y de los impuestos indirectos que pagan fundamentalmente las clases populares y basado en los regales fiscales a quienes más tienen. A mí me avergüenza que el señor Moreno Bonilla le dé pábulo al dumping fiscal entre comunidades autónomas que viene aplicando la Comunidad de Madrid dirigida por el Partido Popular. Me avergüenza, para terminar, me avergüenza
que el Partido Popular haya tenido que renunciar a 112 millones de euros de financiación del Gobierno de España que tenían que dedicarse a la educación infantil universal, gratuita y pública. Me avergüenza que hayan dejado sin ejecutar 377 millones de euros de ayuda a las pymes y a los autónomos. Me avergüenza que, a pesar de que Andalucía haya recibido más de 9.800 millones de euros desde que gobierna el señor Moreno Bonilla, a diferencia de lo que ocurrió cuando gobernaba el señor Rajoy, que le recortó a Andalucía más de 5.000 millones de euros, los servicios públicos, la sanidad, la educación, la dependencia, estén peor que nunca. Señor Conde, los servicios públicos están peor que nunca y lo que garantiza la igualdad son los servicios públicos, esos que ustedes se están dedicando a deteriorar y entregarle para mejor negocio de unos pocos. Me avergüenza. Señora Morilla, que lleva 2 turnos y va por el tercero. Usted ha hecho también uso de un turno extendido, señor Conde. Morilla, le estoy siendo muy flexible en todas y cada una de las mociones. Lo que le pido es que, habiendo agotado ya el segundo turno, que proceda a terminar, que no agote un tercer turno dentro del segundo turno. Me avergüenza, señor Conde, que usted haya decidido que, en lugar de llegar a un acuerdo y a un punto de partida, igual que, recuerde, llegamos en el último pleno, que partiera del acuerdo que hubo en 2018 en el Parlamento de Andalucía, en lugar de ir ahí y hablar de la infrafinanciación de Andalucía y de cómo construir un modelo justo, usted haya decidido convertir el debate de esta moción en otra cosa. Muchas gracias, señora Gómez. Bueno, a mí me gustaría retratar un poco, ¿no?, al Partido Popular, porque lanza mensajes confusos. Ustedes son capaces de decir una cosa y la contraria en el mismo día, dependiendo de la parte de España la que se esté hablando. No puede ser que un tema tan trascendental como es la igualdad de los españoles y su estado de bienestar, existan 17 posiciones distintas en base al interés del varón autonómico de turno, y ustedes es lo que apoyan. Nosotros somos el único partido que pensamos que lo que es malo para un andaluz nunca va a poder ser bueno para un cántabro. Y somos el único partido que tiene un único mismo proyecto para todos los españoles. Entonces ustedes no vengan ahora a proponer algo que precisamente apoyan dependiendo del beneficio para ustedes o del varón autonómico que esté gobernando en su autonomía. Gracias. Muchas gracias, señora Sánchez. Sí, gracias, señor presidente. Bueno, señor Conde, no se ofusque usted, no se ponga usted de esa manera, porque desde luego hay que avergonzarse de cosas y sonrojarse también por cosas. Yo y nuestro partido se sonroja de que Moreno Bonilla renuncie a la condonación de la deuda, 16.000 millones de euros para Andalucía. Nosotros también nos da vergüenza y nos sonrojamos de que el voto del Partido Popular en contra haya mermado la posibilidad dentro de la senda de déficit de que las comunidades autónomas tengan 6.000 millones de euros menos y el Ayuntamiento de Málaga que supere los 30 millones. Es decir, eso sí que hay que sonrojarse. Mire, con el mismo modelo de financiación del 2009, Mariano Rajoy recortó a Andalucía 11.000 millones de euros. Con ese mismo modelo de financiación y con un gobierno progresista, la Junta de Andalucía ha recibido más de 34. Para terminar. Sí, no, usted ha estado por lo menos 6 minutos, señor Conde. Permítame que yo termine mi intervención. Mire, para terminar, señora Sánchez. Con el mismo sistema de financiación y con 11.000 millones de euros menos, nosotros, cuando gobernábamos la Junta de Andalucía, no teníamos 1 millón de andaluces y andaluzas en las listas de espera sanitaria. No teníamos cola de horas en los centros de salud para que te vea el médico de primaria. No éramos la comunidad de España con más listas de espera en dependencia. Estuvimos 10 años con los precios escolares congelados y ahora ustedes le han subido un 20%, 300 euros por año y por niño. Pusimos las becas 6.000 y la de la segunda oportunidad, cosa que ustedes recortaron. Pagamos 198 millones de euros de renta mínima de inserción y ustedes le han pegado un hachazo de 160. La Junta de Andalucía, con el Gobierno del PSOE, hizo mucho más con menos.
Andalucía no quiere ser menos que nadie, pero tampoco tener un presidente como Moreno Bonilla, llorón y flojo. Andalucía no merece un presidente que se declare incapaz de hacer nada por solucionar los problemas de Andalucía, como así lo he puesto de manifiesto hace unos días. Muchas gracias. Pues no se me vengan tan arriba porque, señora Morilla, no voy a entrar en su estrategia de tinta de calamar. Mire usted, en cada paso que sus partidos a nivel de España den en este sentido, más solos les dejarán a ustedes los españoles en las próximas elecciones. Nadie va a entender que los ricos se queden, las comunidades ricas se queden con los excedentes. Ese principio del reparto se lo están cargando ustedes. Detrás de eso, ¿qué es lo que hay? Lo que habrá es una infrafinanciación todavía mayor del resto de territorios. ¿Y eso qué va a llevar? Pues que evidentemente los andaluces, los castellano-manchegos, los vascos, los madrileños, todas las comunidades que no son Cataluña van a tener sus servicios absolutamente mermados. O lo que es peor, una subida totalmente desproporcionada en los impuestos para pagar esa fiesta del gasto y ese despropósito de acuerdo del que todavía, por desgracia, seguimos sin conocer los detalles. Es un insulto a los españoles, especialmente a los malagueños, que se esté jugando con nuestro futuro por el hecho de pagar un sillón en Cataluña y, por qué no decirlo, también en el Gobierno de España. El señor Sánchez, señora Sánchez, está traicionando al resto de los españoles cuando se dedica a hacer acuerdos unilaterales por detrás, a escondidas, con una comunidad autónoma que tendría que redistribuir la riqueza. Y, sin embargo, aquí estamos esperando conocer con detalle esta cuestión. No nosotros, sino todos los españoles. Porque, insisto, cada paso que den en este sentido, más, desgraciadamente, más nos sorprenderemos y más aislados estarán. Procede la votación de este punto. Desestimada por 4 votos a favor y 7 votos en contra. El punto número 8, solicitud de comparecencia del Grupo Municipal Vox de don Carlos Conde O'Donnell, concejal de Economía y Hacienda, sobre las devoluciones del impuesto de incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana. Señora Gómez, tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, como saben, en el año 2017 el Tribunal Constitucional declaró nula la plusvalía municipal recaudada por los ayuntamientos para el caso de que hubiese pérdida en la venta de inmuebles, en las donaciones, en las operaciones de transmisión de inmuebles con pérdida. Y bueno, pues cualquier persona que hubiese pagado ese impuesto, siempre y cuando no hubiese prescrito, que prescribe a los 4 años desde la presentación, pues tenía el derecho a pedir la devolución por ingresos indebidos de esta plusvalía municipal y el ayuntamiento, pues en cuestión de 6 meses, tenía que responder a esa reclamación. El tema, bueno, pues que ahora hay una nueva sentencia que, bueno, hemos tenido conocimiento con fecha 28 de febrero de 2024, la sentencia número 338/2024 del Tribunal Supremo, pues que ha declarado pues que también se podrá reclamar la plusvalía municipal en esos casos que se acredite pérdida y solicitar la devolución indebida también para el caso de las resoluciones firmes. Es decir, que aunque hayan pasado esos 4 años, haya prescrito el impuesto, todavía pues da derecho a pedir la devolución en base a esta sentencia. Bueno, es por ello que, bueno, pues con la intención de ver si se están aplicando medidas o estrategias jurídicas para abordar las posibles reclamaciones futuras, especialmente a la luz de esta nueva sentencia, pues queríamos conocer el número de solicitudes de devolución en trámite, el cálculo del impacto económico que estas devoluciones podrían tener en las arcas municipales, así como pues información sobre las dotaciones presupuestarias que el Ayuntamiento ha realizado y que tiene previsto realizar para hacer frente a estas devoluciones para garantizar la solvencia de las arcas municipales. Gracias.
Muchas gracias. Señora Gómez, he delegado mi intervención, mi comparecencia en el señor José María Jaime, gerente de Gestrisam, director general de Gestrisam, para que pueda en fin, informarle de algunas cuestiones dentro del ámbito de que estamos en una comparecencia que tiene una limitación en el tiempo. No sé si la información que se pide es demasiado abultada, pero en cualquier caso, ahí está. José María Jaime, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, por el tiempo ya que estamos, no alargar demasiado mi intervención, decir que efectivamente el marco jurídico que tenemos, permitidme que haga una pequeña introducción porque es difícil de entender la situación actual si no se hace un poco de referencia de los antecedentes que tenemos. El marco jurídico ha sido muy complicado desde esa sentencia del Tribunal Constitucional a la que cita del año 17. Después de esa fecha ha habido distintos pronunciamientos jurisdiccionales, sobre todo fundamentalmente por acotar el marco del impuesto. Incluso se ha llegado ya, culminó todo con la sentencia del Tribunal Constitucional de octubre del 2021, donde ya se decía claramente que la fórmula de cálculo no era la adecuada y que teníamos que adaptar el tributo a esa sentencia que dejaba dudas fundamentalmente sobre cómo teníamos que calcular el impuesto en los casos en los que no había, los que había incremento patrimonial y por tanto había que reformular el impuesto, circunstancia que no se produjo hasta noviembre de 2021 con la aprobación del Real Decreto Ley 26 de 2021 de 9 de noviembre, con lo cual hemos tenido un marco jurídico errático, confuso, con distintos pronunciamientos jurisdiccionales que han hecho que todos los ayuntamientos estábamos un poco confundidos, hasta que de alguna forma esa situación se recondujo a través de ese decreto ley de 2021. En cualquier caso, el Ayuntamiento de Málaga, el efecto que se ha advertido en el Ayuntamiento de Málaga ha sido menor al de otros ayuntamientos, porque en nuestro caso, nada más que conocer los términos de la sentencia de esta de 2017, se introdujeron algunas medidas que han paliado los efectos derivados de la aplicación de esa sentencia. En primer lugar, lo que se vino a hacer es que desde ese mismo momento aquellas personas que declaraban que existía una transmisión con una pérdida asociada a la transmisión, se les permitió presentar una simple declaración argumentando esta circunstancia y, por tanto, se frenó desde ese mismo momento la presentación de esas autoliquidaciones con ingresos que después generarían un derecho a la devolución. En segundo lugar, también se permitió desde ese primer momento que las personas que así lo quisieran pudieran incluso rectificar las declaraciones que se hubiesen presentado, con lo cual también durante todo ese periodo las personas que hubieran tenido esa circunstancia de tener una transmisión con pérdida también tuvieron la ocasión de solicitar la revisión de sus declaraciones. Bueno, eso nos ha conducido a que los datos hay que explicarlos un poco, terminando por el final, terminando por la parte última que ha expuesto. Esa sentencia 2024 del Constitucional de febrero de 2024 ya ha sido, como todas las sentencias son después objeto de interpretación, ya ha sido de alguna forma reinterpretada a través de una última sentencia que tenemos de 6 de mayo de este mismo. Para terminar, señor. Sí, de lo contencioso de Málaga, en donde se nos viene a decir que ya aquellas personas que, habiendo tenido la oportunidad de hacer uso de esa reclamación en plazo durante todo este tiempo y no lo habían hecho, ya habían perdido el derecho a poder hacerlo, con lo cual también ya podemos decir que las reclamaciones que se puedan presentar también habrán que desestimarlas si se refieren a transmisiones ocurridas en esos momentos y en esas circunstancias. Contestando a sus cuestiones. Pues bueno, nosotros hemos tramitado hasta el momento, los expedientes que hemos tramitado son de 3.352 expedientes completos, teniendo en cuenta que los datos, estos sí son datos cerrados y nos quedarían, teniendo en cuenta que el número de declaraciones que se presentaron el año pasado fue 32.953, nos quedaría pendiente de revisar una sexta parte, es decir, 5.500 expedientes que ahora mismo se encuentran en diferentes estados. Hay unos que están todavía pendientes de revisión, hay otros que están pendientes de aportación por parte de los interesados de los documentos que acrediten su disminución patrimonial y otros que están incluso reclamándose ante los contenciosos o ante los juzgados o incluso ante el jurado tributario. Con lo cual, en cuanto al impacto económico, desde el mismo año 2021 se hicieron previsiones presupuestarias de cuál sería el impacto derivado de estas devoluciones, se hicieron previsiones a partir de ese año que se dan cuenta,
sistemáticamente al Ministerio de Hacienda. En 2022 la previsión fue de 8,5 millones de euros, se constituyó un fondo de contingencia de 8,5 millones de euros y en la práctica se devolvieron 8,2, prácticamente lo que se previó. En 2023 la previsión fue de 6,4 millones de euros y se devolvieron 6,8, un poquito más. En el transcurso de este año la previsión ha sido de 4,2 y ya se han devuelto 2,8. Nos quedaría pendiente aquellos expedientes que están todavía en fase de revisión, que como hemos dicho están en distintos estados, y la previsión que hemos hecho para 2025 es de 2,1 millón de euros. Esa previsión del fondo de contingencia también se acompaña con unas previsiones presupuestarias adaptadas un poco al ritmo de revisión de los expedientes y a las posibilidades de reconocimiento, incorporando las bajas, las anulaciones, las devoluciones. En cuanto a la estrategia, pues no queda más remedio que acotar un poco, acometer aquellas resoluciones que vengan de los juzgados. Estaremos atentos también a las pautas que emanan también de instituciones como la Dirección General de Tributos, la Federación de Municipios y Provincias, lo que hagan también los demás ayuntamientos. Seguiremos, por tanto, atentos al seguimiento de ese fondo de contención y, sobre todo y fundamentalmente, haremos previsiones presupuestarias lo más ajustadas a las circunstancias que en cada momento se observen. Muchas gracias. Señor Jaime, ¿alguna cuestión adicional? Yo creo que han sido 5 minutos de intervención. ¿Alguna cuestión quede pendiente? No, simplemente para ver si podíamos tener acceso a esa información, si se nos podía trasladar al Grupo Municipal. Pues deberíamos de haber incorporado como una petición de información y no comparecencia. No, pero... se puede, bueno, a raíz de la contestación es simplemente por saber qué es lo que queda a fecha de hoy, que entiendo que es lo que me ha dicho, pero por ver los datos claramente haremos la petición. Apuntar un hecho adicional que viene en lo que está comentando el señor Jaime, viene un poco a contextualizar el anterior debate también que comentábamos de la prestación de basura. Y es que las leyes se hacen, esta ley bueno, lo que conocemos por plusvalía es una ley estatal, se reformó con una pérdida de ingresos importante para los ayuntamientos, pero una ley que estaba mal construida por todos. No revisada por todos, pero mal construida, y quienes la estamos sufriendo precisamente somos los ayuntamientos que perdemos una fuente de financiación que nos viene dada para financiar nuestras políticas públicas, ¿no? Y ha dado José María, pues yo creo que contada información de hasta cuánto puede suponer esa merma de ingresos. Pasamos a la parte de urgencia. Saben que hay un punto urgente. Hay una adopción de cuentas, perdón. Dar cuenta del acuerdo de pleno municipal del primer expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito del presupuesto del Instituto Municipal de la Vivienda, que dimos cuenta, que aprobamos en el Pleno. Y ya entrando en el trámite de urgencia, saben que hay un punto único, una modificación presupuestaria, la quinta, pequeña en capacidad, pero en cuantía importante. Procede primero la votación de la urgencia. Estimada la urgencia por unanimidad. Bueno, trasladarle la propuesta que trae el equipo de Gobierno de modificación presupuestaria asciende a la cantidad de 31.944.000. Yo creo que es una modificación presupuestaria que atiende a cuestiones que nos inquietaban a todos y que ha sido fruto del debate. Es más, me atrevería a decir que en esta modificación presupuestaria no solo la señora Hernández está especialmente optimista respecto a esta cuestión, sino me atrevería a decir incluso al señor Quero, porque por el conjunto de cuestiones que se recogen en materia de movilidad. Saben que viene una atención a un programa de acompañamiento integral, higiene, información y empleo en el ámbito de derechos sociales por 45.000 euros, una subvención. ProMálaga
diferentes cuestiones de patrocinio, entre ellas al Club Deportivo del Málaga, al primer Foro Económico Mundial de Fotónica, a la Feria Taurina con motivo del año picasiano y a la Procesión de la Esperanza, al jubileo que se desarrolla en Roma y del que las administraciones vamos a colaborar. A la MT, como decía antes, 6 millones de euros que tienen que ver con la aportación para la bajada del abono, en complemento a la bajada, o sea, a la bonificación que hace el propio Estado, y cuestiones que tienen que ver con las instalaciones de la MT, también por 3 millones de euros. Canal Málaga, un tema menor, de tema de coste de seguridad social y de movilidad. Aquí va la parte más importante, y con la financiación de un préstamo que asume este ayuntamiento, pues el cambio de modelo de las sociedades masa de mixta a pública a través del proceso que se produce, que es el de la compra de acciones, y al valor técnico estimado por la comisión que ha estado valorando esta cuestión, ¿no? No obstante, si tienen alguna duda, estamos a su disposición. Y si no, señora Morilla, ¿no? Sí, señora Morilla, pues. Sí, bueno, sí, pedir, demandar, exigir, lo que sea, que haya máxima transparencia en los distintos pasos que se van a dar en la operación financiera para la compra de acciones a los socios privados de Masa. Entiendo que la modificación de créditos que se realiza hoy es para que haya disponible, esté realizada para cuando se empiece a hacer la tramitación de la solicitud del préstamo, y si solicitamos, pues que bueno, en algunos de los pasos nos hemos enterado por la rueda de prensa que dieron ayer presentando el expediente de modificación de créditos, y estaría bien que, teniendo en cuenta, pues bueno, que la Masa no ha sido precisamente la empresa más transparente ni con mejor buen hacer del holding municipal, sería de esperar que se sea extremadamente escrupuloso y transparente en cada paso que se vaya a dar en la operación financiera para la adquisición de las acciones de los privados. Luego, en el resto de aspectos de la modificación de créditos, pues hay cuestiones con las que podemos estar más de acuerdo y otras con las que estamos algo menos en relación a las prioridades políticas del equipo de gobierno. Y sí creemos que, bueno, que hay que lamentar que, de nuevo, en esta modificación se incorpora la parte que el ayuntamiento complementa de los descuentos que existen en la AMT, lo que complementa al Gobierno de España, y que de nuevo pues vemos como en estos descuentos no se incorpora de nuevo la gratuidad que fue aprobada ya hace 3 años para los menores de 7 años, así que la gratuidad del autobús. Así que esperamos que esto se pueda resolver con la mayor celeridad posible. Dicho esto, el voto de mi grupo va a ser abstención. Muchas gracias, señora Gómez. No, simplemente para posicionar el voto, porque entiendo que hay que votar de manera conjunta todas las modificaciones presupuestarias que se realizan. Hay algunas que estamos a favor y otras en contra. Concretamente, pues la municipalización de Masa, ya hemos manifestado en varias ocasiones que estamos en contra porque no está acreditado que la calidad y la eficiencia de un servicio pues sea más eficiente de manera directa del ayuntamiento, y digo que no está acreditado por ningún organismo reconocido. Y no podemos apoyar esa propuesta. Y bueno, en relación a los patrocinios de ProMálaga, pues también es verdad que esos patrocinios significan una inversión y que, como toda inversión, pues hay que justificar y acreditar el retorno de esa inversión en las arcas municipales, y entendemos pues que no se ha informado ni acreditado ese retorno de manera suficiente. Por tanto, nos vamos a abstener en la votación. Gracias. Muchas gracias, señora Sánchez. Y para manifestar el voto, pues nuevamente nos encontramos con que en una modificación de crédito pues hay cuestiones que en las cuales compartimos totalmente y otras pues que no compartimos. No obstante, bueno, pues hay cuestiones que sí que tienen un peso positivo en la ciudadanía, y por lo tanto nosotros nos vamos a abstener. Yo, el peso es como para allá decir, bueno, pues sí. No, señor Quero, usted diga usted aquí algo también. Bueno, procede la votación.
Aprobado por 6 votos a favor y 5 abstenciones. Pues si no hay ningún ruego, ninguna pregunta, agradeciendo a todos. Sí, hay ruegos por aquí. Sí, pues adelante. No es un ruego ni una pregunta, pero sí nos hemos enterado que ha fallecido una compañera del Partido Popular del Parlamento andaluz, María Díaz Cañete, y os queríamos dar del Grupo Municipal Socialista el pésame. Muchas gracias. Lo hemos recibido, es verdad, hace cuestión de una hora escasa. ¿Alguna cuestión más? ¿No es necesario? Pues gracias a todos por sus intervenciones.